La sincronización sagrada, redefiniendo el límite entre la acción humana y Dios. Existe una frustración universal que comparte una inmensa mayoría de buscadores espirituales: el peso insoportable del silencio sordo. Personas que pasan años doblando las rodillas, desgastando su energía en oraciones, peticiones y quejas dirigidas al cielo, para terminar concluyendo, con amargura, que sus ruegos caen en un saco roto. La gran clave que la gente busca cuando se queja de que Dios no responde a sus oraciones, es precisamente esta. Dios no responde a conceptos abstractos ni a lamentos de búnker. La realidad responde a la acción encarnada y a la sintonización física. El error de cálculo no está en la intensidad de su fe, sino en el mapa que utilizan para orientarse. Han estado intentando comunicarse con el Dios de las religiones, un burócrata celestial, antropomórfico y caprichoso, que supuestamente opera bajo la lógica mercantil del premio, el castigo y el milagro a la carta. Para superar tanto las crisis personales, la ansiedad, la indigestión cognitiva, el vacío existencial, como los colapsos globales, el utilitarismo ciego, el materialismo que todo lo asfixia, se vuelve imperativo rescatar un concepto de Dios radicalmente distinto. No el de los dogmas institucionales, sino Dios entendido como el orden, la armonía y la eficiencia intrínseca del cosmos. Es una delicia ver cómo encajan las piezas. La primera parte de nuestra búsqueda nos reveló el orden geométrico del cosmos, la redefinición de la ayuda divina y la sintonización a través de la quietud. Ahora, la pieza que lo aterriza todo de golpe en la Tierra es la necesidad absoluta de que la teoría no se quede en el papel, sino que se encarne en el cuerpo. Cuando el eje se desplaza desde la obediencia ciega hacia la sincronización consciente, la pregunta eterna de ¿hasta dónde actúa Dios y hasta dónde debemos actuar nosotros?, deja de ser un misterio teológico para convertirse en una fórmula operativa de vida. 1. La ayuda de Dios redefinida, la ola y la constante cósmica. Bajo esta perspectiva, la ayuda divina no es una intervención mágica de última hora que altera las leyes de la física para rescatar al desvalido. La ayuda de Dios es, en realidad, la estructura misma de la realidad. Es el hecho de que el universo no es un caos hostil, sino una arquitectura perfecta diseñada para la máxima eficiencia y la menor fricción. Esta firma geométrica es visible y medible. Se manifiesta en la constante matemática PHI, el número áureo, 1,618, una propiedad intrínseca de la materia que optimiza los recursos de la naturaleza. Lo vemos en la distribución exacta de las semillas en un girasol para capturar la mayor cantidad de luz sin solaparse. Lo palpamos en la perfecta ergonomía de las falanges de la mano humana al cerrarse en un puño. Y lo contemplamos en la espiral expansiva de los huracanes y la curvatura de las galaxias. La tesis fundamental es que la ayuda de Dios está al 100% y está siempre activa. Es la fuerza de la homeostasis biológica que busca sanar el cuerpo, es el viento que sopla de forma constante, es la corriente del fluir de la vida. Dios no necesita ser convencida mediante ruegos porque ya está dado, lo que necesita es ser aprovechado. 2. El esfuerzo del hombre, limpiar el canal y deponer el cálculo. Si la ayuda de Dios es la ola constante, el esfuerzo del hombre es el acto voluntario de remar para colocarse en la posición correcta. Sin embargo, la cultura occidental ha pervertido el concepto de esfuerzo, asociándolo al sufrimiento estéril, al machaque mental y al sobreanálisis. El verdadero esfuerzo humano no consiste en fabricar la solución a base de fuerza bruta cognitiva. Eso solo produce una indigestión cognitiva, una saturación extrema de estímulos, burocracia mental y proyecciones ansiosas que hipertrofia el intelecto y anestesia los sentidos. El cerebro moderno actúa a menudo como un aduanero o un auditor, rationari, calcular, tasar, desgastando toda su energía en analizar el menú de la existencia mientras se olvida por completo de saborear el plato. El auténtico trabajo del ser humano se despliega en dos direcciones claras. En primer lugar, consiste en cuidar el filtro atencional, ejerciendo la voluntad para frenar el ruido exterior y los resentimientos del pasado, conquistando así espacios de quietud perceptiva. En segundo lugar, implica afinar el instrumento, cuidando el propio bienestar físico y mental, una espiritualidad encarnada en la carne, para que el diseño biológico funcione sin la fricción del autoengaño. Frente al modelo religioso e intelectual tradicional, que concibe a Dios como un juez externo, antropomórfico y legislador, el modelo de sincronización natural nos revela a Dios como el orden vivo, la geometría sagrada y la homeostasis. Mientras que la religión tradicional empuja al ser humano a la petición pasiva, la queja, la culpa y la sumisión, la verdadera sincronización exige atención consciente, cuidado del cuerpo y acción coherente. En lugar de sentarse a esperar el milagro o la intervención exterior, el camino real exige una sincronización física con las leyes de la naturaleza. El peligro del viejo paradigma es caer en el fanatismo o en un nihilismo nacido del desencanto.
El peligro de nuestro tiempo es la indigestión cognitiva y esa falsa rebeldía de escaparate que no cambia nada. 3. La clave de la sincronización, el engranaje perfecto. ¿Dónde está entonces el límite exacto entre ambas fuerzas? La frontera no es una línea divisoria donde el hombre se agota y Dios empieza a empujar, es un engranaje perfecto. El hombre se esfuerza hasta el punto de la preparación, la atención y la coherencia física. Dios se encarga de la ejecución, el flujo y el resultado. Si un hombre pasa años orando para que su salud mejore o su mente se calme, pero sigue alimentando la indigestión cognitiva, descuidando su cuerpo y viviendo atrapado en el utilitarismo horizontal de la producción masiva, está remando contra la corriente de la realidad. Su oración es un concepto vacío en una mente abstracta. La clave de la respuesta de Dios se activa cuando el ser humano deja de teorizar y empieza a describir, describere. Describir significa levantar acta de la realidad como un notario, reconocer el cuerpo, notar el nudo en el estómago, respirar el aire presente y sincronizar la acción con el entorno. Cuando limpias el canal atencional y actúas con la máxima eficiencia y menor fricción, la propia inercia de Dios te arrastra. El esfuerzo humano es afinar el piano, la música la pone Dios. 4. Encarnar la idea. El peligro del búnker conceptual. Es aquí donde la figura de pensadores como Friedrich Nietzsche y Henry David Thoreau nos ofrecen la advertencia definitiva sobre cómo gestionar esta alianza. Nietzsche representa la tragedia del búnker conceptual. El filósofo que teorizó con una brillantez salvaje sobre la libertad, el superhombre y la embriaguez dionisíaca, pero lo hizo encerrado en una habitación a oscuras, enfermo, rodeado de frascos de medicamentos y montañas de papel. Una mente libre atrapada en un cuerpo dócil y quebrado. Es el reflejo de la sociedad actual, una rebeldía de escaparate, donde se consumen teorías de libertad infinita a través de pantallas mientras el cuerpo físico permanece domesticado, sentado 10 horas frente a un escritorio. Frente a él se levanta Thoreau, el misticismo físico, el notario de la existencia. Thoreau no pasa años rezando en una iglesia ni debatiendo metafísica en un salón universitario. Se va al bosque de Walden, construye su cabaña con sus propias manos, mide el espesor del hielo, cuenta los céntimos de sus clavos y se zambulle en el agua helada. Prefiere la fricción física de una celda real antes que la comodidad hipócrita de financiar un sistema utilitario que repudia. La ansiedad moderna y la aparente falta de respuesta de Dios no son más que la fricción insoportable entre una mente que quiere acumular conceptos abstractos y un cuerpo que necesita desesperadamente recuperar su soberanía natural, salir al bosque y, sencillamente, morder la fresa silvestre. Conclusión. Pasar de la queja al milagro de la presencia. La respuesta a la queja eterna de la humanidad es una invitación a la madurez espiritual y física. Dios no va a bajar a remar por ti, porque ya ha creado el océano, ha diseñado la marea y te ha dotado de unos brazos perfectos cuyo diseño sigue la proporción del universo. La clave definitiva consiste en deponer el cargo de auditores neuróticos del universo y asumir el papel de relatores de nuestro propio sentir. Dejar de discutir con la mentira social a base de teorías y empezar a actuar con coherencia encarnada. En el momento en que el hombre deja de pedir que se alteren las leyes del cosmos y emplea su esfuerzo en sincronizarse con ellas a través de la atención, el cuidado de su carne y la acción real, el silencio de Dios se rompe, y se descubre, al fin, que la ayuda no tenía que llegar desde fuera, porque siempre estuvo latiendo en el orden perfecto de todo lo que es.